cotidiana en casa, en el networking, en las empresas, en todos lados, que es el tema de la comunicación, el comunicar con perspectiva de género, que muchas veces, bueno, pues pareciera que ya nada más nos ven con cara de otra vez, ¿no? ¿Y qué es eso? Y que pareciera de repente por ahí de que no es algo tan relevante, ¿no? De que nos podemos comunicar y entender como si esto no formara parte de una necesidad de un colectivo, de una sociedad, de una cultura, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Y bueno, pues nuestro tema del día de hoy, comunicar con perspectiva de género, y pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo distinguir una comunicación sexista, una comunicación machista, que vamos literal por el origen, ¿no? Porque hablar de perspectiva de género es evidentemente remitirnos a un origen, y justamente ese es. ¿Cómo podemos distinguir ese tipo de comunicación? Gracias, Alice. Pues encantada de estar aquí contigo, lo reitero, porque aparte de futuras colegas sí, actualmente en estos esfuerzos que hacemos, hoy día que estás ocupando un espacio, también creo que es muy importante. Y colegas futuras como Claro. psicólogas. Es importante la pregunta que nos dices, porque de pronto para ser partícipes, o sea, hoy día sabemos que estamos en un flujo un poco más activo en términos de generar, reproducir contenidos en medios, que ahora pues hay otros canales que están más al alcance. Y de pronto que si lo hacemos sin tener conocimiento de en qué estamos recayendo en términos de comunicación sexista y machista, es muy importante. Lo que le agradecemos a la lucha histórica feminista es que hoy día ya sabemos reconocer un poco los estereotipos a los que solemos caer. Por ejemplo, la representación que tienen las mujeres en términos de el ámbito privado. Esta tendencia a llevarnos otra vez, a pesar de que estamos saliendo al ámbito público con más fuerza, con más reconocimiento, hay una insistencia de regresarnos a los roles tradicionales. Es decir, si te doy chance de que seas una mujer profesionista, que estás trabajando, pero si no cumples con los roles que se esperan, que es estar en casa, maternar, incluso con tu personalidad, ¿no? Tienes que ser un poco más reservada, no te pases de la raya, no puedes ser protagonista, por ejemplo, no está tan bien visto, está más bien perseguido y castigado. Esas son como esas manifestaciones un poco más visibles gracias a esta lucha histórica que hoy día se reconocen con, esperamos, cada vez más fuerza y se reprueban, para empezar, ¿no? Esa es una comunicación que tiende a llevarnos ahí. Pero ahora estamos viendo otras sutilezas que, como decimos nosotras las feministas, el sistema se reorganiza de formas muy inteligentes también, muy ad hoc a lo que se está viviendo para permanecer. Y es otro ejemplo, cómo se da el tratamiento a casos de violencia, por ejemplo, desde los encabezados que estamos viendo. Por ejemplo, en casos muy lamentables de feminicidio, de pronto el encabezado dice, apareció una mujer sin vida. Por dar un ejemplo lo menos violento, porque hemos visto cosas más atroces que reprobamos desde luego, pero nunca se señala que fue víctima de un feminicidio en manos de un hombre, por ejemplo. Claro. Entonces, el foco se sigue dando a una tendencia a victimizar y revictimizar, y a no ver exactamente y a no poner el foco en responsabilidades que hay que ver para solucionar los problemas que estamos viviendo de violencia. Ese es uno de los casos más visibles. La otra, en las redes sociales. Te comentaba cuando platicábamos un poco de qué queríamos hablar. Seguramente muchos conocen este caso reciente donde aprendieron a una youtuber que la están procesando, de hecho, ahí es tu tema expertise como abogada, la están procesando por un delito de pornografía, y llama la atención que la cobertura ponga más énfasis en ella, porque es mujer. Cuando es un agresor, que en este caso pues hay otros dos señalados, no hay tanta mediatización, no se viraliza, no hay una criminalización como más puntual y que hasta parece una persecución mediática. Sí. Eso también es comunicar con un sesgo machista y sexista. Es decir, es como un poco que se vuelque en nuestra contra lo que se ha logrado, que es en términos legales
castigar ciertos delitos, hacerlo visible y reprobarlo en términos de discurso público, pero sigue habiendo esa tendencia de, si eres mujer, entonces eres más culpable, ¿no? Y entonces te perseguimos y contraponemos discursos. Recuerdo mucho que en este caso a ella le reprobaron que se haya manifestado como feminista a favor de los derechos y la igualdad entre mujeres y hombres. Y entonces se vuelven a buscar estrategias para perseguir. Y eso también es una comunicación machista. Y hay que saberlo para distinguirlo y hacer algo al respecto como usuarios de redes sociales, que también hay una responsabilidad que vamos teniendo también. Sí, por supuesto, este tema de la importancia de distinguirlo, el ejemplo que ponías hablando de feminicidio, y es en todas las esferas, incluyendo la legal. Yo recuerdo tener un caso de alguna paciente con 2 intentos de feminicidio y literal ya en el segundo pues este resultado del identificarlo como lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y no reconocer realmente que lo que existe es una agresión con esa tipología de intento de feminicidio, ¿no? Entonces este tipo de también de desventajas que tiene la gente que imparte la justicia, la gente que da el seguimiento, del no tener ni siquiera la sensibilidad ni el interés de poder identificar lo que una ley dice, ¿no? Porque también el contenido de la ley es válido, es muy claro, pero también cómo estos estereotipos tienden a minimizar lo que sucede realmente, ¿no? Esto que decías, hay muchos encabezados donde, bueno, se falleció, ¿no? Se encontró muerta. Y no se le da este poder a la palabra de lo que es un intento de feminicidio, de lo que es un feminicidio como tal, ¿no? Entonces, como en el ejemplo de la youtuber también, lo que comentas en el sentido del cómo se hace mediático, literal, sí por ser mujer, y más allá de eso es literal desde un punto de vista del no ser sensible. Yo me enfoco mucho en eso, o sea, en no ser sensibles también, en qué hay más allá del cómo manejas esa comunicación, qué es lo que estás queriendo transmitir y cómo la gente, peor aún, compra las historias, ¿no? Sin saber realmente el contenido, porque los medios de comunicación, desafortunadamente, en este país como en muchos otros, no tienen esa sensibilidad de poder ir más allá del cómo una sola connotación puede afectar realmente a la víctima, independientemente de que haya o no tenido culpabilidad dentro de alguna conducta, pero a la persona como tal y lo que le quieres transmitir a la sociedad, ¿cómo lo vas diciendo de una manera que de todos modos termina siendo sexista, ¿no? Y en ese sentido, y justamente hablando de sociedad, para ti, ¿cuál es el impacto que tiene justo en la sociedad este tipo de medios de comunicación? Y por supuesto también la publicidad de carácter sexista. Sí, antes de pasar esta pregunta también muy interesante, me gustaría regresar un poco al caso que estamos comentando. Es curioso, ¿no? Y la curiosidad hay que implementarla como primer paso para la crítica a la hora de consumir y reproducir contenido. La víctima de este caso particularmente ha sido también perseguida. Su voz se ha puesto en duda constantemente. Y el reflector no se sigue yendo hacia quienes son responsables de la violencia que recibió. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso a la hora de tan fácil como compartir un contenido en redes, un contenido que ya reprodujo un medio de comunicación o algún canal de YouTube, que hoy día tenemos más posibilidad de estar participando en eso. Entonces, hay que ser muy críticos, yo creo que para empezar, y críticas a la hora de compartir ese tipo de contenidos. Y ahí creo que, al lugar lo que tú nos estás diciendo, desarrollar esa sensibilidad, ¿no? de lo que se está tratando. Y por otro lado, pues pasar la importancia. Sabemos, ¿no?, la responsabilidad que tienen los medios, que es transmitir estos mensajes, pero a mí me gustaría ir un poco atrás para las personas que de pronto es su primer acercamiento con estos temas de género, y recuperar un poco las palabras de nuestra maestra Marcela Lagarde, que ella justo nos dice que la construcción cultural del género
llega a convertirse en un hecho social de tal fuerza que determina vidas de cómo tendría que ser la vida de una mujer y un hombre, pero además está tan profundamente arraigado en nuestros valores éticos y morales que pasa un poco desapercibido. Y entonces se manifiestan estas representaciones mediáticas en imágenes que vemos en los medios de comunicación, en el arte, en el cine, etc. Entonces hay que vigilar eso para empezar y luego de considerarlo, ¿cuál es el papel de los medios? Este constructo del género está legitimado, como sabemos, por instituciones como la Iglesia o el Estado, pero además reforzado por los medios. Y creo que ahí es el impacto que tienen, el poder, ¿no? Mucho tiempo se hablaba el cuarto poder, justo por eso, porque tiene una importancia social y que contribuye a este constructo que sí que determina vidas en términos individuales, pero también sociales, y contribuye a la construcción cultural e histórica del género, que hoy desde esta apuesta feminista estamos tratando de cambiar de fondo. Sí, y este impacto social y lo que dice la maestra Lagar, es que es muy, muy tangible. El problema es de verdad del cómo, y sobre todo ahora cómo tendemos a minimizar desde el Estado, desde el gobierno, ¿no? Porque ha sido muy desafortunado y esa es la realidad, ¿no? Que ha sido muy desafortunado. Entonces, si desde la política pública que es eje rector al amparo de la ley, de la norma, de los convenios internacionales y demás, no se logra bajar todo este tipo de comunicación sin ser sexista desde el mismo poder, pues también, o sea, esperar que cambie hacia los medios de comunicación, que pareciera que esa perpetuidad, el hecho de que el contenido sea sexista, probablemente en temas de publicidad, yo siento un ligero movimiento, porque la realidad, aquí hemos tenido gente de Publicitarias México hablando y como parte de mi experiencia dentro del mundo empresarial, las agencias de publicidad van moviéndose, no quiere decir que no se esté haciendo nada, poco a poco se están moviendo, pero aún así es muy lejana la posibilidad de que se logre erradicar o cambiar el tipo de publicidad que queremos dar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final vende, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas sí es un poder, ¿por qué? Porque es un impacto económico maravillosamente hermoso para las empresas ocupar a la mujer. Es muy atractivo ocupar a la mujer como centro, absolutamente desde el punto de vista sexista, pero que esa, insisto, sensibilidad sí creo tarda mucho en llegar, porque desde los más altos poderes pues ni siquiera se visibiliza. Y si habíamos avanzado algo, pues creo que hoy en día vamos bastante para atrás. La pandemia, pues creo que tampoco ha ayudado definitivamente de podernos visibilizar. Sí creo hacia adelante, María, por ejemplo, en torno, y a quienes nos escuchan, cambios que siendo muy observadores a partir de Tokio 2020, hemos visto muchas cosas que si se logra captar esa atención hacia adelante pudiéramos lograr más, hablando de publicidad y hablando de lo que es el rol de las mujeres, ¿no? Dentro de este impacto social que sin lugar a duda, bueno, pues lo que se busca es eso, ¿no? De ir evolucionando. Y en ese sentido, hablando de erradicar estos mensajes, estos discursos, ¿hacia dónde verías tú justamente una propuesta de cambio? ¿Dónde estaría esa propuesta de cambio tendiente a erradicarlos? Te digo, yo creo que vamos cambiando, pero estamos años luz todavía, ¿no? Bien, Alice, tocas un punto muy importante que es justo el discurso tiene un poder que no podemos negar, que más bien tendríamos que considerar desde cualquier ámbito. Ahorita tocas el político. No es solamente lo que diga un personaje, sino qué representa ese personaje. Exacto. Y qué repercusión tiene en la reproducción de ciertos otros mensajes y posturas a nivel social. Entonces tenemos un reto en ese sentido en el país muy importante, donde no se considera urgente, no es parte de la agenda política del actual gobierno, y lo que hace es un poco legitimar también. A eso se refiere Marcela Lagarde, ¿no? Así se legitima la poca importancia que se le da al tema que tiene que ver con mujeres,
con los derechos, la procuración de la justicia, la erradicación de la violencia en todas estas escalas. Que el mismo discurso de omisión es ya un acto de violencia. Exacto. Y todos los que tenemos el uso de un micrófono o una pluma o el poder de compartir, a que me parece muy importante, información que está en redes sociales, hay que tener conciencia de eso. Tengo una responsabilidad. Claro que es en medida de la posición que se ocupe también, como en el caso que estás tocando ahorita, y que entender que es un flujo dinámico. Lo que nos tocas ahorita, lo que se está viendo en las Olimpiadas es que se está poniendo el foco donde antes no, se están reprobando cosas que antes se asumían absolutamente normales. Exacto. Y que parecía parte de lo que debía ser. Cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un hombre, y ahí está la repercusión. Yo creo que hoy día lo que podemos hacer, a mí me gusta mucho como hacer hincapié en que somos partícipes. De repente vemos el problema muy lejano y está allá, ¿no? Pero también está en nosotros, y creo que esa es una oportunidad de incidencia muy importante que hay que considerarla de forma activa, que así como se va transformando el discurso, somos partícipes de eso. Tenemos la capacidad hoy día de manifestar nuestra opinión desde cualquier canal que está a nuestro alcance. Sí. También ahí podemos intervenir un poco esos mensajes para que no sigan haciendo este imaginario de cómo tendríamos que ser, que no es solamente que nos diferencie de que las mujeres tenemos que hacer ciertas cosas frente a lo que ellos tendrían que hacer, sino la discriminación que hay de por medio en esas posiciones, en esos roles, y el gran peligro latente de que esos discursos convoquen o provoquen o refuercen conductas violentas en nuestra contra. Creo que ahí es la mayor importancia y la oportunidad de incidir. Ser vigilantes, digo yo, vigilantes permanentes de estos discursos y muy críticos también. Pero parece que nos da miedo. Lo que pasa es que nosotros hablamos también, yo creo que desde el privilegio de tener un micrófono, de tener una pluma, de tener un bagaje cultural, académico y una formación con esa perspectiva, pero pareciera que da miedo. O sea, que da miedo poner, de alzar la voz, ¿no? De que nada más lo pienso en chiquito, que nada más lo pienso, pero no lo digo, ¿no? O sea, el tema es en la vida diaria, esto que es ser observadores y observadoras, por supuesto. Entonces, el punto es, puedo estar detrás de una trinchera observando, pero pareciera que ya el expresarlo es ese miedo a pues sentirme evidentemente prejuzgada, al salirme de un entorno sociocultural, pues literal, pues lo que decías al principio, ¿no? Hasta ahí estás bien, no te salgas de la raya porque entonces ahí ya no está bien. No quieras ser protagonista porque entonces también eso ya no está tan bonito, ¿no? Que a veces hasta dentro de las mismas mujeres pasa. O sea, del también decir, tengo toda la oportunidad de ser observadora, de poderlo decir, de poder tratar de cambiar algo dentro de mi entorno, pero también del cómo somos prejuzgadas, creo yo, desde el mismo estereotipo de género del hasta ahí estás bien, no te salgas del cuadro porque eso ya no nos cayó bien. En ese sentido, ¿qué opinas, Mari, de esto que estamos comentando? ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que esto pasa tanto a nivel familiar, como a nivel de trabajo, a nivel social, por supuesto, nuestras relaciones afectivas, donde pues pareciera que si tomamos una nota mediáticamente hablando y la opinamos y vamos en contra de esa nota desde un punto de vista no sexista, pues parece que a veces no cae bien el punto de vista, ¿no? Yo creo que hay que atrevernos. Traemos mucho esa apuesta política y asumir que vamos contra la norma, y que evidentemente eso trae respuestas de resistencia. Asumir una responsabilidad social. Si algo nos está incomodando, no nos gusta, nos parece que no tendría que ir ya más por ahí, atrevernos a tomar una postura, un posicionamiento en todos nuestros ámbitos, como bien dices, y que claro que no es para nada sencillo, que hay una tendencia, sobre todo a las mujeres, a leccionarnos si te está saliendo, y una persecución a veces muy sutil, a veces más evidente cuando estamos pronunciándonos ya contraflujo. Exacto. Como decimos mucho nosotras, el feminismo es muy contraintuitivo, justamente, contra el sentido común, lo que se espera que tengamos que hacer o ser incluso.
Entonces, yo creo que asumir la imposibilidad, decimos nosotras, hay que asumir la imposibilidad para que a partir de eso se nos expandan las oportunidades de hacer fisura y seguir por ahí. Yo creo que es muy importante asumir una posición. Si seguimos contribuyendo o alimentando estos mensajes, esta tendencia a la discriminación por estereotipo, por estos discursos, ¿qué podemos hacernos? Yo creo que la única apuesta es ir para adelante. No tenemos un poco más oportunidad, que además sabernos no solas, sino que esto es un trabajo colectivo histórico que estamos buscando no solamente cómo se digan las cosas o que no nos dejen de omitir o este borrado histórico que hay de las mujeres, sino que es además de fondo que estamos tratando de buscar la transformación del orden de las cosas, de cómo se han venido asumiendo históricamente y que no es individual, siempre es una apuesta colectiva. Entonces, cuando nos den miedito, pensemos que hay atrás muchos esfuerzos y de lado, y que seguramente a mí me emociona mucho que nuevas generaciones que hoy día están muy presentes en reproducción de contenidos, también se les está metiendo mucho este otro chip de hacer las cosas, de comunicar y de parar un poco, de interrumpir, ¿no? Ya hasta se atreven también a decir, está mal dicho, dilo así, o no digas eso, ¿por qué estás compartiendo aquello? Me parece que esos movimientos en efecto tienen una consecuencia colateral y creo que a eso le apostamos, ¿no? Sí, no, totalmente, y es bien cierto, ¿no? De las nuevas generaciones, bueno, desde niños, yo lo veo en casa, ¿no? Ya está esta cuestión lo normal es decir las cosas, ¿no? O sea, decir las cosas como son. Pero definitivamente, bueno, pues eso lo va aprendiendo el niño, la niña, ¿no? Pero también con el ejemplo. Entonces, qué importancia es justamente el que a través del ejemplo nosotros podamos transmitirle justamente la inclusión, la diversidad, la equidad de género, los derechos humanos a los niños y a las niñas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene la generación de contenidos con perspectiva de género, Marisol? Me parece preciso un poco explicar de qué va la perspectiva de género, también reconociendo que todo esto parte de las teorías y prácticas feministas, pero también hay como distintas posturas en ese sentido. Sin embargo, para efectos de la aplicación de políticas públicas de capacitación, pues saber que incorporar la perspectiva de género tiene que ver con reconocer las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres y que en todo caso esa relación de poder es en detrimento de nuestros derechos, libertades de las mujeres y que cualquier acción, decisión opuesta política tiene que considerar esa diferencia. Eso es hacer las cosas con perspectiva de género, considerar que de repente nosotras en función de performar el género femenino pues nos enfrentamos a ciertas cosas que ellos no, nos atraviesan otras categorías, además del género, la raza, la clase social. Eso es también perspectiva de género. Y considerar que es un constructo cultural, social, histórico, que se está transformando permanentemente, hay que mirarlo. Ahora, en términos de los medios de comunicación, cuando comuniquemos necesitamos incorporar esta mirada, considerar esta diferenciación que nos afecta y que nos ha venido afectando, que puede producir conductas violentas y que todo el tiempo hay una tendencia. Si nosotras cerramos los ojos a la hora de generar contenido y no tenemos ni siquiera idea o resistimos a capacitarnos, que eso también ha pasado mucho, claro que hay una voluntad política por parte de los gobiernos porque además están comprometidos internacionalmente. Exactamente. Para hacerlo. También hay que ser objetivas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay ciertas, política. Exactamente, hay voluntad política. Ajá. Y sin embargo, pues buscamos que esa voluntad se transmita, que sea efectiva y que también haya voluntad social de incorporar esta mirada a la hora de crear un mensaje, un discurso. Cómo se hacen las coberturas en términos de violencia, que a mí me parece muy delicado. Escuchaba recientemente una apuesta de que ya no digamos más que las mujeres son víctimas porque hay una tendencia generalizada a ponernos como víctimas, que eso también es un sesgo de género, sino vayamos a señalar a los responsables.
Y aquí entra un poco el comentario que nos has hecho hace un momento. ¿Qué miedo da? ¿Qué miedo da señalar en dónde recaen las responsabilidades? Claro. Y creo que también eso hay que romperlo, ¿no? Es parte de incorporar la perspectiva de género. Cambiaríamos la forma en cómo narramos las historias, en cómo vemos la realidad social, la realidad política, si incorporáramos esta perspectiva, no solo en los medios de comunicación, en toda nuestra praxis. En términos de psicología también decimos, caramba, hay mucho que hacer aquí, pero es urgente. Yo pienso, como parte del código de ética, tendría que estar incorporada la perspectiva de género. Ya no sea solo una opción o una obligación, ¿no? Cuando ahora los partidos políticos que están obligados un poco a tener esta capacitación, sino que ya sea parte del ejercicio profesional considerar estas diferencias. Y también yéndonos, esto que decíamos, esta praxis en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Yo creo que empezando desde casa. O sea, definitivamente falta esa parte dentro de los esquemas familiares del podernos comunicar. Yo creo que desde ahí es el cambio, ¿no? No, el esperar el cambio desde los medios de comunicación, desde la publicidad, desde quién maneja los hilos de este país, sino desde casa, ¿no? Del cómo me comunico, del cómo me refiero a mis propios hijos, del cómo me refiero a mi pareja, viceversa, ¿no? Entonces yo sí estoy consciente de que el manejo en el uso del lenguaje con la perspectiva de género, con el lenguaje en el pleno respeto dentro de los derechos de cada uno de los miembros de una familia, bueno, pues sería el ideal. Yo creo que definitivamente desde ahí está el cambio, hablando de otro tipo de culturas, de otro tipo de países. Bueno, pues eso es lo normal, ¿no? Aquí no, aquí se maneja un lenguaje violento, un lenguaje exclusivo, no inclusivo, desintegrativo, no integrativo, ya en el mejor de los casos, ¿no? Y ese es el tipo de lenguaje que en nuestras familias muchas veces predomina, ¿no? En donde pareciera que en las escuelas es lo mismo. Donde hay discriminación, donde no hay inclusión, donde a los niños y a las niñas no se les incluye, más a las niñas que a los niños, donde los estereotipos predominan, donde el profesorado no tiene la más mínima capacidad, y aunque tuviera una capacitación, si uno no se va a romper esquemas propios, si uno no hace su trabajo desde su propia trinchera, rompiendo sus propios esquemas mentales en el trato a los niños y a las niñas, pues pareciera, insisto, que esto pues no termina, ¿no? O sea, vamos evolucionando a través de movimientos feministas, a través de movimientos activistas, a través de las leyes, esto que decíamos de los convenios internacionales, porque tienes el acuerdo, no te queda de otra. Uh-huh. Sin embargo, pareciera que muchas veces las familias ahí se quedan, ¿no? Que ruede el mundo, pero desde la propia familia pareciera que eso no llega. Y también eso es urgente. Es prioritariamente urgente, sí, ¿no? Entonces, eso pareciera que forma parte de pues sí, de esta forma del cómo la perspectiva de género, lo que tú decías al principio, primero voy a aclarar qué es la perspectiva, porque muchas veces pues ni siquiera se entiende, ¿no? Los alcances del voltear a ver las necesidades tanto de hombres como de mujeres, que no son las mismas, ¿no? Las empresas igual. ¿Cómo se lo comunicas a tus personas empleadas? ¿Cómo el uso del lenguaje inclusivo pues ni siquiera es algo, bueno, ya ni hablemos de la Real Academia, ¿no? O sea, no, ya ni siquiera es algo relevante. ¿Qué piensas tú en torno del lenguaje inclusivo, hablando de las familias y también de las empresas, del sector laboral? Sí, primero igual recuperar, ¿qué es esto? Hay mucha resistencia también, lo reprueban, les parece una exageración. Pero la apuesta política del lenguaje inclusivo es hacer ver, visibilizarnos, porque pues históricamente nos han borrado, nos han omitido, no se ha reconocido nuestra existencia al utilizar, por ejemplo, este genérico masculino, que bueno, en términos concretos, si se trata de un genérico, tendría que ser en femenino. Ahí la primera incongruencia, ¿no? Pero ese es el propósito, hacernos ver, reconocernos como sujetas sociales, políticas, históricas. Ese es el propósito del lenguaje. No imponer, además, ahí hay una relación de poder que está implícita en el lenguaje,
que es quién es reconocido, por ejemplo, como experto en todos los ámbitos profesionales, hablando del ámbito laboral. El experto es masculino y nombrarlo así nos anula completamente. Entonces, la apuesta es, ok, hay expertas mujeres y necesitamos el reconocimiento social, porque eso impacta nuestras vidas en términos individuales y sociales. Ese es el propósito. Así que a la otra que reneguemos, tomemos en cuenta un poco eso. ¿Cuál es el impacto de que no nos vean, de que no nos escuchen, de que nos menosprecien en muchos sentidos? Pues el impacto es la brecha salarial, el impacto es la brecha laboral, el impacto es un montón de violencias que suceden en esos ámbitos Sí. y en muchas de nuestras vidas, donde no somos tan importantes. El impacto es el discurso de nuestros gobernantes, el impacto es la impunidad social, la impunidad judicial, la nula justicia que estamos tratando de mover también. Ese es el impacto porque el lenguaje cambia. El lenguaje tiene un impacto en la vida social que no podemos tampoco minimizar. Y de ahí que pongamos el foco, porque de pronto nos ponen como, es un capricho, ¿no? Quieren que todo se diga con X o con, Ay, o sí, con no. Y, y no, tiene una importancia muy importante como esto que les digo. Entonces, en términos de relaciones personales, familiares, yo creo que también, ¿no? Cuando no nos nombran, entonces sucede que en las dinámicas familiares de pronto es más reconocido lo que haga un hombre, un varón, a lo que hagamos nosotras. O hay esta tendencia a ponernos en los roles tradicionales porque tú no puedes ser reconocida en términos públicos. Entonces, esos son los impactos de no nombrar o de nombrar de cierta forma generalizada masculina. Eso es lo que buscamos con el lenguaje. Asumir que no solamente es como la regla académica que dice es una distorsión del lenguaje, ¿no? En realidad tendríamos que verlo al revés. Una distorsión es que no nombren a más de la mitad de la población. Entonces, cambiar un poco nuestra lógica desde el sentido común e incorporarlo en nuestras prácticas de vida en cualquiera de los ámbitos, ¿no?, en los que nos relacionamos. Sí, no, absolutamente. Muchísimas gracias. Por acá Iván Sáenz nos manda saludos. Muchas gracias, Iván, y bueno, y a quienes nos están acompañando. Y sí, precisamente esto del decir desde nuestras casas, del cómo también nosotras mismas nos hacemos chiquitas, insisto, y después viene esta queja y pareciera que es una eternidad en donde por un lado queremos la atención, sin embargo, por el otro, esta cuestión del romper con estas creencias de que nuestra conducta sea de visibilidad, del por qué no ser protagonistas y en varias esferas, ¿no? Pareciera que efectivamente eso es lo que nos termina consumiendo, ¿no? Del decir, me quedo en una zona de confort, en donde pues mi día a día se vuelve indiferente y en donde la comunicación, sin tener esta mirada del género, del cómo se refieren a mí, del cómo me visibilizan a mí, del cómo voltean a verme a mí, y yo también me compro la historia de que eso no es bueno o de que da igual, o sea que también es eso, ¿no? Del pareciera que no pasa nada, ¿no? Esto que decías de ocupar las X, o bueno, yo ocupo las arrobas, pero bueno, las X, las arrobas, lo que sea, el todes, ¿no? Del cómo, pues sí, ¿no? Pareciera que somos totalmente criticadas o que somos unas exageradas o son unos exagerados, porque también hay que reconocer, obviamente esto va también tanto para hombres como para mujeres, pero lo cierto es de que estamos buscando mecanismos, de que estamos buscando herramientas, de que estamos buscando estrategias para poder hacer visible justamente este tipo de comunicación, el cómo lo digo. Y a partir de ahí, Mari, ¿qué otro tipo de estrategias, de herramientas, de mecanismos, aparte de la incorporación del lenguaje inclusivo, pudiéramos pues sí, poner sobre la mesa? Pondría un poco por categorización a propósito de que hablamos del gobierno mexicano. Este tema de género, de mujeres particularmente, tiene que ser prioridad. Yo creo que esa es la primer gran herramienta que se considere indispensable, que se considere urgente erradicar esta desigualdad, que se considere prioritario, como tú lo dices, porque empezamos de ahí.
O sea, al no considerarlo importante, pues entonces no se incorpora en ningún sentido. Si bien, como decíamos, hay voluntad política, hay reglamentos que de pronto se pronuncian vigilantes de las prácticas, de los mensajes de los medios de comunicación, se queda en recomendaciones, que tampoco es que apostemos totalmente a las medidas punitivas, pero no parece relevante. Entonces yo creo que lo primero es eso. Lo segundo es, sin duda, dar más el micrófono a mujeres. Que las historias las cuenten ellas, desde su posicionamiento, la posición, las categorías, todo lo que les atraviesa, más allá del género, pero por supuesto desde el género, porque todavía no está equilibrado eso, y hay un sesgo entonces muy importante que no vemos. ¿A quién está contando esa historia? Por ejemplo, una victoria, un éxito profesional, ¿no? Ahorita con las Olimpiadas, ¿no? ¿Desde qué perspectiva se está viendo lo que está sucediendo? Y no siempre, y casi en menor proporción, se cuenta desde la mirada de las mujeres. Yo creo que eso también es muy importante a tomar en cuenta en los medios de comunicación y en cualquier cobertura de cualquier historia que se cuente y que se difunda o se transmita por estos canales. Eso me parece como de las más importantes. Y la otra es hacernos partícipes nosotras como consumidoras y consumidores de los medios e incorporar también esa perspectiva en nuestro consumo. Sí. Sin duda, me parece muy importante lo que estamos recuperando de no asumir que el problema está allá afuera, que el problema lo tiene el gobierno, que el problema lo tienen las instituciones privadas o públicas, sino que nosotras formamos parte de ese tejido y en ese sentido tendríamos que participar. O sea, esto es tan complejo que se interioriza tanto, ahorita conectando con lo que nos acabas de compartir, que no lo vemos. Y la apuesta justo es involucrarnos conscientemente. Recupero aquí unas palabras de Antonio Cintora en uno de los programas contigo que dice, no basta con la buena voluntad. Hay que educarnos, hay que saber. Si tiene voluntad política el gobierno y nos está capacitando, participemos de forma consciente, no solamente como un requisito para lograr algo o un incremento o algo que me está implementando la empresa donde trabajo, sino hagámoslo de forma consciente. De otra manera no lo podemos incorporar y creo que esa medida es muy importante, asumirnos partícipes y la responsabilidad que tenemos en la reproducción de estas representaciones, ¿no? De hombres y mujeres. Sí. Me parece. Sí. Y esto de la responsabilidad que tenemos, de la sensibilidad, y sobre todo esta cuestión, retomando lo de Cintora, muchos saludos, Antonio, un abrazo, en el sentido del hay que actuar, o sea, hay que aceptar que hay un problema, hay que comprometerse también, pero también hay que actuar, porque si solamente vemos la trinchera del lo que dice el medio de comunicación, la publicidad, hablando de publicidad de esta naturaleza sexista, donde persigue a las mujeres, el ver, ayer justamente tenía en terapia una paciente y le puse un ejercicio con unas imágenes estereotipadas, ¿no? De pura publicidad. Y el primer razonamiento era absolutamente normalizado, solo me iba describiendo lo que veía. Pues veo unas pubis, veo a unos niños jugando, la niña con la cocinita, el niño con el carrito, veo, pues sí, le está atendiendo en la cocina la mujer, pero en ningún momento refirió al trasfondo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando dices, lo tenemos absolutamente normalizado y era pura publicidad sexista, ¿no? Entonces, ese ejercicio sí me encantó, ya conforme fue avanzando la terapia así de, o sea, ya se fue como que diciendo, no, espérate. Uh-huh. Pero de primera instancia, no. De primera instancia, pues tan normal, ¿no? Entonces, qué importante es que desde casa nos pongamos literal con estas gafas del ver qué dice la caja, qué dice el contenido de un cereal, ¿no? O sea, desde esas pequeñas cuestiones, ¿qué dice el contenido de una caja?
¿Qué te está queriendo transmitir? Interrumpir, ¿no? Claro, interrumpir. Por supuesto. Y aquí, bueno, pues quiero agradecer a Alfredo Díaz. Muchísimas gracias, Alfredo. Dice, qué tema tan interesante. Me parece que la educación ha jugado un papel importante en esto. Históricamente a la humanidad se le identifica con el hombre y se relega a la mujer su importancia y trascendencia. Incluso cuando estudias anatomía, el modelo que utilizan es el de un hombre. Absolutamente, ahorita le cedo la palabra a Marisol. Muchas gracias, Iván, nos dice por acá, muy interesante el tema. Muchísimas gracias. Y sí, hablando de la educación, que lo tocamos en una mínima parte, pero también es cierto, ¿no? El lenguaje de los libros de texto. De acuerdo. No. ¿Qué opinamos de los libros de texto? Es muy interesante el comentario porque justo esta mirada masculinizada está en todos los ámbitos, en el quehacer científico, ahorita pensaba en tu ejemplo, también en el académico, de pronto también yo me he enfrentado con algunas cosas, estos mensajes, yo, no puede ser que no se vea, pero sí puede ser, tan es que hay que asumirlo y entonces hay que actuar. Las mismas pruebas de medicamentos nos han omitido, de pronto se hacen en cuerpos masculinos y qué repercusiones hay en eso. También en términos de quién narra y con qué mirada. O sea, ni siquiera es garantía que lo narre una mujer. Y de ahí que retomo las palabras de Antonio. No es que tengamos solo buena intención o que sea una cara masculina o femenina la que está ahí, sino que hay que capacitarnos y tener la voluntad de transformar esto de lleno en cualquiera de los ámbitos en los que nos desarrollamos. Y por ejemplo, este comentario, seguramente él ya tuvo un proceso para que alcance a identificar, porque de otra manera... Él es fan, Alfredo Díaz es fan de Género y Acción, así que se ha tenido mucho proceso. Sí, gracias. Estos mismos espacios, sí, ¿no? De problematizar esto, de hacerlo ver, abonan a esta transformación colectiva, social, que nos está apremiando cada vez más. Sí, y esto justo ya se ríe, es cierto, niégalo. Buenísimo. Niégalo. Y es justamente esto de la parte educativa, y me hizo reflexionar. Esta semana alguien me regaló un texto de Cervantes que me llegó muchísimo y tiene que ver con un tema de la libertad, ¿no? Pero me quedé pensando, dije, si lo redacta, claro, el contexto histórico, ¿no? Hablando y refiriéndose al hombre como tal. Entonces también el hecho de también no engancharnos, ¿no? De que también hay que advertir que el contexto histórico entre un antes y un después, pues hoy no es el mismo, ¿no? Entonces sí me quedé reflexionando por un momento de lo que decía Cervantes, dije, qué bonito está, y por algún momento me quedé pensando, dije, hombres, pero también hay que reconocer con esta sensibilidad, pues el contexto histórico era ese, ¿no? Hoy ya no, o sea, hoy es a lo que vamos, en los libros de texto, y aquí sí lo pongo como ejemplo, de parte de hace un par de años, leyendo cuando empezó la pandemia, ni siquiera tiene 2 años, que creo que el profesorado no sabía ni cómo hacerle para poder abordar la pandemia en su momento, y mandaron unos textos literal de España, absolutamente sexualizados, que yo me quería morir. Y yo dije, no puede ser. Pero quien me lo hizo ver fue la niña, o sea, una pequeña de 10 años, ¿qué es esto? Que dices, ¿qué importancia debe de tener la educación en nuestro país y en el resto del mundo, de que hoy el contexto histórico no es el mismo que el de Cervantes, ¿no? Sí. Entonces, qué importancia. Muchas gracias, Alfredo. Dice, muy buenas todas las ponencias. Maravilloso. Yo creo que ya te vamos a invitar, Alfredo, con un tema legal, un tema jurídico. Muchas gracias. Entonces, qué importancia es hablar de los contextos históricos. Y lo traigo a colación justamente por cómo ves tú esa evolución que hoy ha tenido y sigue teniendo la inclusión de la perspectiva en los contenidos. Yo creo que importante primero asumir los logros. El hecho de que en discurso público ya sea mal visto, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, que profesores de la universidad ya se esfuerzan por nombrarnos a ellos y a ellas, ¿no? Entonces, eso me parece que es resultado de estos esfuerzos colectivos históricos que estamos platicando. Que se pongan estos temas en la mesa,
que se repruebe, que sean activas. Me encantan también las denuncias que hacen. De pronto hay un discurso político y hay quien cache un mensaje machista o en un producto audiovisual y hay quien lo cache y lo denuncia. Todo esto es un efecto colateral de lo que se está haciendo. Hay que reconocer avances, pero también hay que reconocer lo que decíamos al principio, que el sistema patriarcal siempre se va a reconfigurar, ¿no? Esta resistencia de, entonces busco formas más sutiles, como a mí me parece esta persecución mediática de esta tendencia a revictimizar, es también una nueva forma de manifestar el mismo problema, sí. Que no quiere decir que ya haya desaparecido, hay muchos pendientes por ahí, que sigue prevaleciendo los intereses del mercado, lo que decíamos ahora con la publicidad. Hay que no quitar el dedo del renglón. Yo creo que sería un error decir lo hemos logrado, pero también borrar los avances, ¿no? Hay que reconocerlos, partir de ahí, y me encanta, sobre todo, pensar en el efecto en nuevas generaciones. Me encanta lo que me dices de la niña, que ella misma ya reconoce algo que pues en nuestra formación de niñas era casi imposible, ¿no? Porque no había justo estos recursos al alcance que nos dotaran de un aparato crítico para decir esto no está bien, o sea, está normal, pero no está bien, no me hace bien a mí, me incomoda, no me gusta y por lo tanto lo repruebo, y lo repruebo abiertamente, sí. No me lo interiorizo. Entonces creo que también ese atreverse a decir es otro avance que tenemos que tener ahí. Hay que dar el micrófono a cada vez más estas personas que se han sumado al cambio. Estos espacios como el que tienes, Alice, es muy importante tener cada vez más mujeres en los medios de comunicación y mujeres que tengan la perspectiva y que la incorporen, que sean críticas de esta normalidad que estamos tratando de transformar. Creo que también por ahí tiene que ir. Y no asumir que ya estamos, eso me parece importante. Y seguir, yo creo que ser partícipes de la resistencia, decimos nosotras, ¿no? Activamente, y atrevernos a formar. Yo pienso ahorita en tres elementos claves que hay que vigilar. Uno es bien el que nos comparten, la educación, que todavía buscamos que sea una educación más igualitaria en ese sentido. Los agentes socializadores y, por supuesto, el reforzamiento de los medios de comunicación en ese ámbito, ¿no? Hay que vigilar constantemente y cómo lo incorporamos a nuestras vidas, no bajar la guardia, de repente que puede resultar cansado, nos va a llevar a tener algunos estira y afloje con algunas personas, pero bueno, si queremos que esto funcione diferente, que además no solo es que nos beneficie a nosotras solamente, también hay que pensar que hay un beneficio para ellos y desde ahí sumarse, me parece que indispensable. Esta sumatoria precisamente de nosotros, insisto mucho, ¿no? De lo que nos toca a nosotros, no desde la parte como ciudadano, como tal, esperando que alguien venga y te resuelva o te diga o cambie, porque eso yo definitivamente creo que nos vamos a tardar, no, sino de la persona como tal, insisto, o sea, del ser más creativo, del ser más crítico, del ser más observador y observadora de lo que está a tu alrededor, ¿no? De cómo la publicidad y los medios de comunicación te venden una historia, ¿no? Que también es eso, cómo te venden la historia. Y ayer justamente estaba con mis chicas de Artemisa Tribu, mis compañeras, hablando de los temas de Tokio, ¿no? Entonces era algo muy relevante. Dije, es que cómo venden la publicidad y cómo va a cambiar la publicidad a partir de algo que ha pasado actual, en un contexto actual, respecto a la participación de la mujer en pruebas que han sido totalmente masculinizadas y lo que hoy están rompiendo las mujeres, ¿no? Como también la publicidad va a tener que cambiar. Lo que antes era, hoy ya no va a ser igual, ¿no? ¿A quién te vas a dirigir? ¿No? Y la participación de las mujeres adolescentes, que bueno, por ahí también, no sé tú, pero esto que les digan las niñas del skateboard, que dices, bueno, tienen 13 años, son mujeres adolescentes, ¿no? Entonces pareciera que también por ahí del cómo
les damos esa connotación como si fuera lo increíbles que sean niñas, ¿no? Cuando creo yo, a ver, espérate, no es una cuestión de lo que increíble o no, sino del darle este poder justamente a partir de un privilegio de los hombres que ha sido inmerecido respecto de un deporte que es el andar en patineta, ¿no? Entonces, del cómo nos referimos también a ellas como las niñas, ¿no? Cuando en realidad son mujeres adolescentes. Entonces, la importancia que también tiene el juego del poder de las palabras, ¿no? Y del cómo pues, las niñas. Pero bueno, eso es a título personal. Pero sí es cierto de que yo creo que todo esto que muy recientemente está sucediendo, pues va a venir evolucionando. Y bueno, ya para ir cerrando, prácticamente, Mari, nos quedan unos 7 minutitos. ¿Qué sigue pendiente? ¿Qué está pendiente dentro del tema de la inclusión de la perspectiva de género en la comunicación? Hay categorías que nos están atravesando en términos sociales. Ahorita me parece importante. Primero hay que abrazar esos cambios que nos comentas, ¿no? Bienvenida sea la transformación y que sean parteaguas para hacer las cosas diferentes. Eso me parece muy importante. Pero también hay que ser más críticos en el tratamiento y las categorías que se atraviesan en términos de violencia. Creo que ahí hay una oportunidad muy interesante que no podemos dejar de lado. Una cosa es reconocer el avance en términos de reprobar y de buscar la justicia en estos casos particulares, pero otra es también qué tratamiento le estamos dando a esos casos, cómo estamos contando esas historias. Yo insisto en eso porque me parece que son estrategias muy sutiles que se están ahí atravesando y que si las dejamos de lado, también podemos, en lugar de avanzar, un poco atorarnos. Otra cosa, hay que ser vigilantes de los mensajes que, por ejemplo, hubo recientemente, y ahí me coincido con varias colegas, de este deportista que estaba tejiendo, de pronto genial, también él está moviéndose hacia otras prácticas que parecen estar feminizadas, que sabemos, pero que no solamente se trata de eso, sino que también hay que cuestionar otras cosas que tienen un impacto más importante, como pues, esto que les digo, los ejercicios de las violencias, los estereotipos que siguen e insisten en mantenerse. Creo que eso es lo que hay que ser cada vez más abiertas y críticas y críticos, me parece que es urgente. Y aceptar subirnos a la transformación. Yo me preocupo mucho que de repente hay una radicalización de discursos en redes sociales, donde pronto es muy, muy, muy odio esto o muy, muy, muy estoy a favor. Hay que ser capaces de entablar diálogos y colar por ahí estas transformaciones, recibirlas, no resistir también tanto. Yo creo que eso es lo que podemos hacer desde nuestras trincheras. Claro que si tenemos posiciones con capacidad de decisión en nuestros trabajos, en los medios de comunicación, pues entonces hay que incorporar la perspectiva de género como parte de nuestra práctica, los mismos códigos de ética que decíamos hace un momento. Ya no puede haber vuelta atrás, sino más bien irnos moviendo con esta transformación social histórica. Estamos en un momento importantísimo que, si bien decías hace un momento, con la pandemia de pronto pareció que se interrumpió, pero no, también estamos buscando permanecer aquí la prueba del esfuerzo y hay que valorarlo, ¿no? Valorar, reconocer con mucho énfasis la importancia de que estemos nosotras presentes, por ahí también estar vigilantes de estos atentados de borrado de nosotras, darle la importancia al lenguaje en todo nuestro aspecto, recuperando un poco nuestra charla. Y a mí me parece que la crítica tiene que ser siempre constructiva y a favor del diálogo, porque esto sucede en espacios públicos como son las redes sociales. Ahora ya tenemos la capacidad de generar contenido, de narrar una historia, algún suceso que estoy viendo, y entonces ya me convierto en todavía una persona con más responsabilidad en ese sentido, porque alguien más está consumiendo lo que yo estoy comunicando. Y creo que en ese sentido tendríamos que decir, ok, ¿cómo lo voy a narrar? Quiero que sea con esta perspectiva. Me parece que es una apuesta por la igualdad y para erradicar toda esta discriminación y tomarlo muy en cuenta. Creo que esa es la parte como más importante. Ahora, como consumidores, yo creo que ser muy selectivos
de repente que lo que compartimos también hay que considerar que tiene un impacto importante. ¿Quién lo va a ver? Nosotras mismas somos y mismas referentes de otras personas. Hay que asumirnos desde ahí. ¿Cómo estoy diciendo? Me parece súper gracioso algo que tiene una carga de sexualización tremenda o machismo. Exactamente. Alto, me detengo un poco y selecciono lo que voy a compartir. Eso me parece muy importante. Hoy día ya no es como solamente los medios tradicionales, sino considerar estas oportunidades de incidencia que tenemos y desde ahí, como siempre digo, volvernos activistas desde nuestros espacios. Creo que es la apuesta. No, totalmente. Y aparte dijiste algo bien relevante ya para cerrar, el ser coherentes. Yo la realidad, no sé tu experiencia, pero ya ahora ya me autorregulo, por supuesto, pero también nosotras, mujeres y aquí sí lo voy a entrecomillar, del decir, soy feminista, pero cuando ves el contenido de lo que publican, dices, no, está también nuestra responsabilidad en el aprendizaje, en el obtener contenido de valor, en leer contenido de valor que nos haga reflexionar y ser conscientes y sensibilizarnos a ser coherentes también entre lo que pienso, lo que digo y lo que publico. Porque el tema de las redes sociales, pues hoy esto es lo que existe, ¿no? Entonces, del cómo va llegando a miles y miles y miles de personas lo que yo publico, del cómo sí hay una responsabilidad social, del detenerme, el decir, no, mejor esto no, porque el contenido sí, a lo mejor no entiendo realmente, pero hay algo que no me gusta, ¿no? Porque también se vale del decir, no tienes por qué ser el experto o la experta, pero sí el decir hay algo que no, una imagen sexualizada, ¿por qué sexualizada? ¿No? O sea, del por qué estos contenidos de cuerpos de mujeres cortados, donde están anunciando una marca de zapatos con los senos de una mujer, ¿no? O con el bikini o con un cuerpo cortado, ¿no? Entonces, al menos sí el decir, hay algo que no está checando entre el mensaje dentro de ese medio de comunicación o publicidad y lo que hay, ¿no? Son mujeres. Entonces, yo creo que sí forma parte de nuestro trabajo como responsables sociales también de todos estos temas, ¿no? Entonces, pues prácticamente hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradezco enormemente, querida Marisol, el tiempo, lo que has compartido, que es de enorme valor. Y bueno, si nos puedes regalar tus redes sociales, por favor. Muchísimas gracias. En Facebook me encuentran como Marisol Zúñiga, en Twitter como Soleil de Plomb, que podemos compartirle igual en el chat porque está un poco complejo, pero si no, pues en la revista y estamos aquí a la orden, encantada de estar aquí contigo, felicidades por permanecer a pesar de la adversidad contextual que estamos, yo te admiro mucho porque justo iniciaste cuando empezaba todo Empezamos esto. Con la pandemia. Es una prueba de que se hacen estrategias, se persiste y que estamos aquí y finalmente pues cerrar con eso, asumirnos corresponsables de nuestra realidad social. Y que la apuesta no solamente es superficial, sino que más bien apostamos por transformar de fondo el orden del mundo, por un mundo más igualitario y a favor de la vida y la dignidad de las mujeres. Total y absolutamente comparto definitivamente tu postura y bueno, pues no me queda más que seguir compartiendo estos espacios porque me apasiona y porque me encanta tener a gente como tú que nos pueda compartir justamente lo que le llamamos contenido de valor, ¿no? Desde la experiencia, pero sobre todo desde la conciencia y el amor que le tenemos literal a hacer un cambio, ¿no? Desde nuestras trincheras. Muchísimas gracias, Marisol. Sí, muchísimas gracias a quienes el día de hoy nos han acompañado. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Iván. Y por ahí a quienes veo por acá que se estuvieron conectando. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Alice Rodríguez de Género y Acción por Caldero Radio. Me pueden seguir en @AliceRecilio, @RecilioC, www.recilioconsultores.com.mx, psicóloga clínica y abogada en asuntos de género. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias, Alfredo. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles, 1 de la tarde, Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Gracias, Cha. Gracias, producción. Aplausos.